estamos aquí desde el Galeón Argentino con un nuevo tutorial para ustedes. Probablemente no sea el que están esperando, ya que la mayoría de ustedes ha solicitado un tutorial sobre cómo realizar una transmisión este, en vivo, o sea, RTMP que se le conoce, em, en vivo desde tanto me han pedido desde la parte de transmitir televisión como de transmitir audio o videos. Ese tutorial está en proceso, les pido paciencia, son muchos los tutoriales, este era el tutorial que venía en cola, el que seguía, y bueno, lamentablemente eh, les pido que por favor sigan teniendo un poco de paciencia, dentro de poco va a estar. Como ven, estamos en nuestra página. Sinceramente he probado varios de los CMS más populares que funcionan hoy en día, desde WordPress, Joomla, Drupal, Zencaster, pero sinceramente no me deja, me sigue gustando muchísimo el HTML puro, el CSS, sobre todo CSS3 y la programación manual. Los CMS como WordPress, Joomla, Drupal, Zencaster son espectaculares realmente, no tengo que quejarme. He probado los 4 que les he dicho y he quedado encantado con su funcionamiento y con la variedad de funciones que nos brindan. Hacen todo el hacen todo el proceso de crear una web mucho más sencillo, más fácil y hasta con lenguaje de programación, lo que llevaría muchísimo tiempo si lo tuvieran que hacer manualmente. Hace poco me he enterado de las redes Ning, no las conocía. Eh, Aparentemente es algo similar a los CMS, pero no son gratuitas, son absolutamente de pago por lo que tengo entendido, o por lo menos eso es lo que me han dicho. De todas formas me sigue gustando crear mi página en HTML, escribirla yo y darle los estilos con CSS3 manualmente. Como ven, la página ha tenido algunas mejoras, pero tampoco muchas. Todavía sigue estando bastante vacía e incompleta. No he tenido mucho tiempo para trabajar en ella, dado que he estado realizando trabajos web para terceros. Bueno, he hecho una pequeña introducción, ya que hacía bastante que no subí algunos tutoriales. Los dos últimos que he subido los he hecho rápido y digamos lo más rápido posible a pedido, para cumplir con los pedidos que habían hecho. Este tutorial viene en cola debido no a que lo hayan pedido en YouTube, sino que lo pidió un cliente hace mucho y se lo había prometido, o sea, con el cliente que estaba trabajando, que hemos terminado de trabajar hace poco, eh, con quien, o sea, quien me contactó justamente por el problema que vamos a ver ahora y que me pidió que le hiciera el tutorial. Lo dije que lo iba a colgar en YouTube, así que no se preocupara, que iba a estar, así que bueno, espero que también pueda servirle a todos ustedes. Lo hice así, le dije que lo iba a colgar en YouTube, que si quisiera lo descargara de allí o eh, que lo mirara allí, porque creo que lo que vamos a ver que es cómo mover tu WordPress a otro directorio, a otro dominio y a otro hosting, le puede servir muchísimo a ustedes. Em, el cliente el que les cuento necesitaba mover la instalación de su WordPress desde donde le había creado la página, a donde había hecho las modificaciones, donde había optimizado su instalación de WordPress para una página que estaba creando, eh, a el hosting que él tenía, ¿ok? Buscando por la web, más o menos tenía una idea de cómo hacerlo, pero antes de meter la pata es mejor informarse. Así que nunca está de más informarse. Buscando por la web, he descubierto que hay muchísima desinformación con respecto a cómo hacerlo o muchísima mala información. Muchos de los posts que encontré eh, son posts muchos de los posts que encontré dicen que hay que hay que cambiar dentro de la página de administración, de la parte de administración del WordPress, o sea, lo que está eh,
detrás del telón, detrás de cámara, podríamos decir, lo que no ve la persona que ingresa a nuestro sitio, que solo vemos nosotros que tenemos permiso de administrador. En la parte de las configuraciones generales dice que hay que cambiar la ruta que figura allí, de donde está instalado nuestro WordPress. Lamentablemente eso no es cierto y es un grave error. Si ustedes así lo hicieran, no solo no les va a funcionar cuando trasladen su WordPress al siguiente dominio o al siguiente hosting. Si es otro directorio, sí les va a funcionar y ya les voy a explicar por qué. Eh, si lo trasladan a otro dominio, a otro hosting, no les va a funcionar y cuando vuelvan a intentar ingresar a la instalación antigua de su WordPress en su otro hosting, tampoco van a poder ingresar porque han metido la pata. No va a haber conexión entre WordPress y la base de datos, no va a haber y no van a poder ingresar en absoluto su WordPress, ni desde el WordPress admin, ni desde el WordPress admin barra login, ni de ninguna de las formas de ingresar que tiene las nuevas instalaciones de WordPress. Dado a que este error es muy frecuente y que lo he visto y tratan de saber cómo recuperar y tienen que muchos, mejor dicho, han llegado a instalar nuevamente todo su WordPress y tienen que volver a empezar de cero. eh, Voy a hacer una organización de la información. Les voy a contar la forma en que trasladé, en que encontré luego de analizar todos estos datos que hay en la web, que estamos llenos de datos, es abundante, pero sin embargo hay que saber seleccionar qué es correcto y qué no. Pero si uno no entiende la forma en que funcionan, no va a saber qué es correcto y qué no. Entonces, tengo que reconocer que también metí la pata de cambiar ahí de cambiar la dirección, por eso les digo que no les va a funcionar. Siguiendo los consejos, había hecho primero ese paso de cambiar la dirección del WordPress en esa parte, en los generales que ya vamos a ver dónde es. Y cuando trasladé el sitio al nuevo hosting no funcionaba, y cuando quise volver al anterior tampoco funcionaba. Pero como más o menos entendía cómo funciona, más o menos, sino que estaba perdido un poco con el traslado. Pensé que era más complicado y sin embargo es muy simple, solo que la cantidad de desinformación o de mala información sería que hay en la web produce que esto parezca muy complejo y por ello he decidido hacer este tutorial. Para evitar eh, confusiones voy a hacer, les pido paciencia, va a ser largo, porque la idea en nuestra política desde el Galeón Argentino es que ustedes entiendan, comprendan y razonen, que sepan cómo hacerlo, qué están haciendo, por qué lo están haciendo. Entonces, primero vamos a empezar por una explicación de cómo funciona WordPress. Que WordPress, como sabemos, es un CMS, un administrador de contenido, ¿ok? O sea, es todo un sitio diseñado con PHP que administra el contenido. La instalación, los archivos de WordPress están en el directorio raíz donde los descomprimimos, donde lo instalamos, y el contenido que se guarda en la base de datos. O sea que tenemos el WordPress, se podría decir, se desdobla, digamos, se compone de dos partes. La base de datos y los scripts PHP que acceden a esa base de datos para luego presentarnos la información que está en la base de datos estructurada en nuestro sitio web. ¿Ok? Bueno, entendido esto así, vamos a pasar a ver desde cero cómo se hace la instalación, cómo consta, cómo hay mucho de cómo se hace la instalación en WordPress, es sencillo, pero cómo trabaja con la base de datos en un segundo. Vamos a ver cómo hacer la instalación de la base de datos, eh, cómo hacer el backup de esa base de datos y luego cómo hacer los movimientos teniendo en cuenta si vamos a cambiar de directorio, de dominio, de hosting y dominio. Ya van a ver las diferencias y van a entender por qué. Bueno, empecemos empecemos por aclarar que tengo un segundo. Tengo hecha una instalación de XAMPP, no WAMP. WAMP es otro, digamos, otro
programa que contiene el Apache, MySQL, FileZilla, etcétera, es distinto, que también utiliza. Muchos he visto en la web que utilizan WAMP. Yo la verdad que he empezado con el XAMPP y aunque es un poquito más complicado que el WAMP, eh, por lo menos por lo que dicen en la web, yo la verdad para mí me resulta muy sencillo. Yo utilizo XAMPP. Em, bueno, tengo una instalación del exam en el ordenador en el cual estoy trabajando, donde estamos filmando los videos. La he hecho para hacer la instalación de WordPress en local. No vamos a utilizar ningún hosting, ningún servidor por problemas de seguridad, para evitar riesgos y demás. Lo que sí vamos a hacer esta instalación. Les voy a mostrar cómo funciona WordPress, vamos a ver cómo se instala y luego vamos a ver cómo se mueve el WordPress. No lo voy a mover porque no tengo, digamos, lugar a donde moverlos, pero sí les voy a indicar los pasos que tienen que seguir. Entonces vamos a ir viendo. Es sencillo una vez que entienden cómo funciona. Siempre, pero muy probablemente ustedes hayan pasado por algo similar a lo que pasé yo y tengan algunos inconvenientes. Entonces vamos a dar el orden. Vamos a empezar por la instalación. Nos dirigimos a la carpeta raíz donde tenemos ya donde tenemos, digamos, la carpeta raíz de la instalación de nuestro servidor, donde se colocan los archivos HTML para ser leídos por nuestro servidor. Y tenemos, como ven, el WordPress 3.4.2 en español en sí. Vamos a hacer la descompresión y vamos a pasar a la instalación. Em, Como esto va a ser en local, no tenemos un nombre de dominio. Eso es lo que hay que aclarar. Lo que aquí vean, y eso es una aclaración que tienen que tener en cuenta, lo que aquí vean como localhost, en su caso debe ser su nombre de dominio, si es que ustedes lo tienen instalado en un servidor real, o sea, en un servidor web, en un web hosting, ya sea gratuito o de pago. Pero debería ser su nombre de dominio donde ustedes vean que yo pongo localhost. ¿Ok? Bueno, esta instalación está siendo hecha en mi computadora, donde funciona mi servidor XAMPP, que es el que se va a encargar de proporcionarnos la vista del WordPress como debe ser, o sea, que es el que se va a encargar de procesar todos los scripts PHP. Por eso necesitamos un XAMPP instalado en nuestro ordenador si vamos a hacer las pruebas en local. Eso es algo básico, pero probablemente haya alguien que no lo entienda. No necesitan saber nada de XAMPP ni tener nada de XAMPP ni el servidor si es que ustedes van a contratar un servicio de web hosting, porque eso ya lo tiene el servicio web hosting que ustedes contraten. Entonces, por las dudas, para los menos, los que recién empiezan, hacemos la aclaración. ¿Ok? Bueno. La instalación que van a ver acá es exactamente igual a como ustedes deberían hacerla en su servidor. Obviamente que a su servidor ustedes accederían por medio de por una conexión FTP a través de o por medio de el FileZilla, por ejemplo, que es un programa para las conexiones FTP. Una vez conectados con su nombre de usuario y contraseña, que por lo general es el nombre de usuario y contraseña, es FTP, es el mismo nombre de usuario y contraseña que ustedes utilizan para acceder a la administración de su hosting, en la cuenta de su hosting. ¿Ok? Salvo en GoDaddy. Y hacemos esa aclaración porque he tenido que pasar por eso con un cliente y GoDaddy es distinto y por razones de seguridad no lo configura. O sea, el usuario y la contraseña que utilizan para acceder a la administración de su servicio de hosting dentro de GoDaddy, dentro de la página de GoDaddy, con ese usuario y contraseña no van a poder tener conexión FTP a su sitio. Ustedes tienen que ingresar a GoDaddy eh, por medio de su usuario y contraseña y crear un usuario y contraseña eh, para FTP. ¿Ok? Entonces recién con ese usuario y contraseña que acaban de crear, que tiene que ser el primario, obviamente, no cualquier otro usuario, tiene que ser el usuario primario. Tiene que ser, dice primary user, si es en inglés. Ahí eh, crean un usuario y una contraseña y ese usuario primario es el que va a tener acceso a todo el sitio, desde el directorio raíz, desde del servicio web hosting que ustedes han contratado. Entonces, con ese usuario y contraseña, con el usuario primario de FTP,
que han creado, tienen que acceder por conexión FTP mediante el FileZilla. Ese es el usuario y contraseña que tienen que proporcionar el FileZilla para que se conecte. Y por medio del FileZilla con conexión FTP suben este pequeño archivo. Si no, lo pueden hacer también desde el panel de administración de GoDaddy. Dentro de GoDaddy donde está su web hosting, lo suben descomprimido ya. Obviamente, perdón, este archivo no es el que tienen que subir la carpeta que se va a descomprimir ahora. Pueden subir la carpeta entera, vamos a extraer, se va a extraer una carpeta WordPress. Pueden subir esa carpeta WordPress o lo que hay dentro de esa carpeta WordPress. Se extrae en una carpeta que se llama WordPress para hacerlo más ordenado y que no se desparramen los archivos cuando ustedes los descomprimen. Pero ya van a ver que son los archivos que están dentro de WordPress los que nos interesan a nosotros. Y los que deberían estar, en este caso, por ejemplo, en el directorio raíz de su servidor, donde va a estar su sitio. Si es que digamos, van a utilizar WordPress para ese dominio. Si lo quieren como blog, tienen que estar en un subdominio, etcétera. Pero eso es ya otro tema. Eh, Entramos, como ven, acá están todos los archivos de instalación del WordPress. Entonces, lo que hacemos es copiar, cortar, digo. Nos vamos hacia atrás al directorio raíz y pegamos. Fuera de la carpeta WordPress, porque la carpeta WordPress no nos interesa. Como les digo, es para mantener los archivos ordenados dentro de un mismo lugar. Em, la, eh, bueno, tenemos ya descomprimido todo el archivo zip que hemos descargado desde la página de WordPress en español. ¿Ok? Ese es el primer paso. Hacemos de cuenta que esta sería la interfaz del FileZilla. Lo que están viendo es el directorio raíz de su sitio. Entonces ahora el siguiente paso es dirigirnos a dentro de la administración de su sitio. Ahora ya no desde FileZilla, sino tienen que acceder a su cuenta dentro del servidor donde ustedes tienen su hosting, donde han contratado su servicio de web hosting. Entonces, una vez que entran, buscan una sección que se llama phpMyAdmin o MySQL y crean una base de datos. Con el phpMyAdmin pueden hacerlo todos. Desde acá vamos a utilizar el phpMyAdmin del servidor XAMPP que tengo instalado en mi ordenador. Vamos a abrirlo y vamos a lanzar el phpMyAdmin. El phpMyAdmin es para gestionar base de datos. Al igual que aquí, cuando ustedes intenten acceder a su base de datos, eh, perdón, al phpMyAdmin dentro de su web hosting, puede ocurrir dos cosas. Por ejemplo, les doy dos ejemplos. En HostGator, que es un servicio de web hosting muy conocido, cuando ustedes le den clic y lancen el phpMyAdmin, directamente van a acceder al phpMyAdmin. ¿Por qué? Porque HostGator hace la instalación más normal y común. Instala phpMyAdmin y la base de datos MySQL en el mismo servidor donde se encuentra su sitio, donde ustedes van a alojar su sitio. ¿Ok? Entonces, el usuario y la contraseña para acceder a su servicio de web hosting va a ser el mismo para acceder a MySQL y va a ser el mismo para acceder a phpMyAdmin. Estamos, por lo general esa es la instalación típica. GoDaddy, como les di, y va a ser el mismo, perdón, también a, eh, para acceder a la conexión FTP, para tener conexión FTP. Eso. GoDaddy, por ejemplo, lo que hace es distinto. El usuario y la contraseña que se le da para acceder a la administración de su servicio de web hosting dentro de GoDaddy es diferente al usuario de phpMyAdmin, al usuario de FTP. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta eso para poder acceder. De todas formas, como GoDaddy funciona un poquito más, es un poco más complicado, se los voy a mostrar. Tenemos una cuenta en GoDaddy para que ustedes lo vean. Nosotros, por lo general, tenemos nuestro servicio de web hosting en HostGator
donde le digo que hacen la instalación típica, es mucho más simple para acceder y manejar, no hay que andar recordando tantas contraseñas. Pero sin embargo, en GoDaddy tiene esta particularidad, así que como es algo diferente y es un poquito más complicado por las contraseñas, vamos a mostrárselo al final del tutorial, cómo más o menos lo hacen en GoDaddy. Como, no es que más o menos, cómo se hace en GoDaddy, dentro de GoDaddy. Bueno, aquí como esta es una instalación local, el usuario es root, siempre, y la contraseña, bueno, por seguridad no lo digo. Ok, estamos accediendo a nuestro PHPMyAdmin. Una vez que estamos dentro de PHPMyAdmin, esta es la interfaz que tienen que ver. Puede variar dependiendo de la interfaz que hayan elegido, el tema, el estilo que hayan elegido. Este es el tema PMA Home. Pueden elegir el original, que es un poco más básico, pero me gusta este. Tiene una linda perspectiva. Aquí abajo nos avisa que hay una nueva versión del PHPMyAdmin, que la descarguemos, en la 3.53. Esta instalación es algo vieja, tendría que actualizar mi XAMPP, pero como las configuraciones que he hecho en PHP, en el PHP INI y otros, no quiero perderlas, bueno, todavía no me he tomado el tiempo para hacer el backup necesario y actualizar el el XAMPP. Bueno, aquí lo que tenemos una serie de bases de datos que ya vienen creadas con el servidor. Lo que tenemos que hacer es crear una nueva base de datos. Así que hacemos clic en base de datos y acá le ponemos el nombre que queremos. En este caso vamos a poner WordPress. WordPress. Y como ven, ya tengo una instalación hecha de prueba antes y le vamos a poner el mismo nombre. Vamos a poner WordPress-prueba. Ese va a ser el nombre de nuestra base de datos. De nuestra base de datos, perdón, para WordPress. Entonces ya van a ver para qué es esto. Acá buscamos la codificación de caracteres. Quiero el UTF-8, el Unicode, multilenguaje, multilingüe, Unicode multilingüe, independiente de mayúsculas y minúsculas. Y creamos la base de datos. Le damos a crear. Procesando petición, la base de datos WordPress prueba ha sido creada. Y como ven, aquí aparece WordPress prueba, que actualmente si le damos un clic no vamos a ver nada porque está vacía. Como ven, nos dice crear tablas, no hay ninguna tabla aquí al costado. La base de datos está completamente vacía. Bueno, por ahora eso es lo único que hay que tenemos que hacer aquí. Luego nos dirigimos nuevamente a nuestro servidor a través de nuestro FileZilla. Sería en este caso si están conectados a su servidor con el FileZilla. Lo que tienen que hacer es obtener el archivo WordPress config sample o semp.php para modificarlo. Lo descargan del servidor a ese único archivo, a su escritorio por ejemplo, para que sea más fácil. Y lo primero que hay que hacer es renombrarlo. A este archivo hay que borrarle el sample y lo dejan con config, o si quieren lo crean directamente eh, ion, ion sample. Si quieren lo crean. Yo lo voy a borrar, a mí me funcionó así. Hay algunos casos en que es mejor duplicarlo. O sea, se descargan descargan una versión de lo modifican y lo vuelven a subir sin borrar el sample. En algunos casos que da algunos errores creo, pero por lo general yo no he tenido ese problema nunca, así que quedan ustedes a criterio de dejar el sample o borrarlo. Yo lo modifiqué, queda en WordPress config y ahora lo que hay que hacer es abrirlo. Para abrirlo les recomiendo que utilicen el Notepad++ o Notepad++. Lo abren y aquí vamos a ver una serie de cositas que hay que cambiar. En esta parte donde dice define db name es database name. Acá tenemos que poner el nombre de la base de datos que acabamos de crear. Se llamaba WordPress-prueba. Acá tenemos que poner el usuario de nuestra base de datos, que es con el que accedimos al PHPMyAdmin. O sea, en nuestro caso, root. Y acá hay que poner el password de la base de datos
eh, que bueno, les pido disculpas en el video, va a estar deformado, pero eh, es hay que colocar el password con el que acceden a PHPMyAdmin. Y acá abajo donde dice Define Database Host, en este caso dice localhost, ¿ok? Em, en este caso es correcto, es localhost, es el lugar donde se encuentra en la base de datos, donde está instalada nuestra base de datos, en localhost. Por ejemplo, en un servicio de hosting como HostGator, también estaría correcto localhost, porque la base de datos está instalada en el mismo servidor donde tienen alojada su página, como les decía. Pero, por ejemplo, en un servidor como GoDaddy, aquí tienen que buscar el dato que vamos a mostrar a continuación. ¿Ok? Tienen que buscar el dato que vamos a mostrar a continuación. Voy a pausar el video para llegar a, hasta que estemos en el lugar donde necesitamos para tomar este dato. Bueno, ya estando dentro del servidor, esta es la interfaz de este de GoDaddy con la que se mueven. Es muy distinta a la de HostGator para aquellos que hayan utilizado. Lo que hacen es ir a esta sección que dice MySQL. Aquí abajo, donde dice base de datos, MySQL, hacen clic, se les va a abrir una ventana parecida a esta. Vamos a Actions. Como por seguridad, voy a deformar mucho de los datos que se están viendo, que digamos que aparecen en pantalla. Así que le digo, sepan entender, pero igual van a saber dónde buscarlo. Vamos a Details y acá en detalles lo que tenemos que buscar es el hostname. Dentro del hostname tenemos el host de la base de datos. ¿Ok? Aquí en detalles van a tener todo el nombre, todo lo que necesitan para configurar el WordPress. El database name and user, lo que nos dice es que es el nombre de usuario de la base de datos. El password obviamente no aparece porque deben conocerlo. El, el, eh, y bueno, y el hostname. Estamos la versión de SQL de todo lo que. Lo que a ustedes les interesa es la última sección, que dice host name, el nombre de host. Como les digo, GoDaddy hace distinto. Digamos, las bases de datos se instalan en un servidor diferente al, al servidor donde se encuentra alojado su sitio web, donde ustedes van a alojar sus páginas. ¿Ok? Y no configuran el usuario FTP con el mismo. Ustedes tienen que configurar el usuario primario de FTP con nombre de usuario y contraseña para poder tener conexión FTP con GoDaddy. ¿Ok? Bueno, donde dice hostname, lo que tienen que hacer los que estén instalados en su WordPress en GoDaddy es copiar justamente el nombre del host, todo eso que dice ahí, y ponerlo en donde dice en donde en donde estábamos viendo, donde dice eh, database host. Acá, como les dije, en nuestro caso, como lo estamos haciendo en local, localhost es correcto. En el caso de HostGator también es correcto porque instalan la base de datos en el mismo servidor donde se encuentra su página. En el caso de GoDaddy tiene que ir lo que ustedes encuentran en hostname, esa dirección, tiene que ir ahí, porque si no, no van a tener conexión con la base de datos. Abajo, donde dice Database Charset, que es el juego de caracteres, es la codificación de caracteres que nosotros elegimos. Como ven, está en UTF-8. Nosotros elegimos lo mismo, así que lo dejamos así. Y lo de abajo, Database Collate, eso lo dejan así vacío, tal cual como está. Ok, entonces ya tenemos la información configurada en nuestro WordPress config, lo que necesitamos. Damos el nombre de la base de datos que hemos creado, el usuario con el que se accede a través de PHPMyAdmin a esa base de datos, el password del PHPMyAdmin y el host donde está la base de datos. Si está en el mismo lugar, localhost, si no, tienen que buscar en dónde, digamos, la dirección del host donde se encuentra la base de datos y colocarla ahí como hemos visto que sucede en GoDaddy. Y la codificación de caracteres. Damos guardar,
Ahora, para aquellos que tengan FileZilla, lo que tienen que hacer es volver a subir el archivo este que han modificado a, digamos, su hosting, al mismo lugar de donde lo descargaron. Si queda el otro archivo WordPress config sample junto con el WordPress config, no importa, porque lo que vamos a hacer es porque digamos lo que va a leer es el WordPress config. El WordPress config simple es solamente para que lo modifiquen o tengan un archivo de configuración limpio en caso de que tengan algún fallo o algo y tengan que restablecer la configuración. Bueno, seguidamente lo que hacemos es nos vamos a un explorador y tenemos que acceder. Como les dije, donde yo ponga localhost, ustedes tienen que poner su nombre de dominio. Yo pongo localhost porque la instalación está en mi ordenador local y no tengo configurado ningún nombre de dominio. Podría configurarlo en el archivo host de Windows, pero es más complicado, o sea, no es más complicado, sino que son más vueltas y digamos por solamente el hecho de escribir alguna palabra en el explorador, siendo que con localhost anda. Entonces escribimos localhost, con barra, sin barra es lo mismo. Perdón. Y le dan Enter. En su caso tienen que poner su nombre de dominio, www.sudominio.com o sudominio.com si es que lo han registrado sin las tres Ws. Y como ven, ahora sí apareció ya la página de instalación de WordPress. Tienen que poner el título del sitio, vamos a poner el de nuestra página. Vamos a sacar esto, el Galeón Argentino. El nombre de usuario lo vamos a dejar en admin, pueden cambiarlo si desean. El password, vamos a poner eh, algún password. Y asegúrense de que sea fuerte. Y un correo electrónico que podemos poner el de nuestra cuenta en YouTube. Por ejemplo, elgalionargentino@gmail.com o el de la cuenta de correo que tengan configurada para su sitio web. O sea, podríamos poner la cuenta de nuestro sitio web, cuenta de correo, que es contacto@elgalionargentino.com.ar, por ejemplo. Pero lo dejamos con esa cuenta. Le ponemos que los motores busquen de búsquedas indexen el sitio y le damos a instalar WordPress. Esperamos un ratito a que procese toda la información y que en este momento WordPress a través de sus scripts está creando todas las tablas que son necesarias en la base de datos que nosotros hemos creado y que estaba vacía. Y en un segundo lo vamos a comprobar. Y como ven nos dice, lo lograste, WordPress está instalado correctamente, esperabas más pasos, sentimos decepcionarte. Sinceramente es muy sencilla la instalación de WordPress manual. Y bueno, nos dice que nuestro nombre de usuario es admin y que la contraseña es la contraseña elegida. Le damos a acceder. Y acá colocamos admin y y le ponemos que no recuerde nada, porque como es una instalación de prueba, si ustedes quisieran pueden poner recordar. No les recomiendo que guarden las instalaciones en su explorador, pero bueno, cada cual. Y bueno, esta es como ven ya tenemos instalado WordPress y funcionando. Entonces creo que esto debe haberles dejado claro en instalar el WordPress de forma manual cómo funciona WordPress. Es un conjunto de scripts que gestionan una base de datos. Todo lo que ustedes agregan en WordPress se guarda en la base de datos y luego se lee desde ahí y se lo plasma en forma organizada con todos los estilos CSS y los demás en el explorador. ¿Ok? Bueno, esa es la instalación de WordPress. Eso es lo que veníamos haciendo. Ustedes tienen esto, pongamos, en su servidor. En el servidor donde ustedes han
creado su WordPress. Entonces, ahora vamos a ver la parte que les digo que cometen el error.